Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 21 de octubre del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 6, el servicio cristiano. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es un gozo poder contar con su compañía y yo le animo a disponer su corazón para que sea un tiempo especial para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo, mis hermanos, y lo haremos entonando juntos el himno 17 en sus himnarios. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día y esta noche que nos permites tener el tiempo de estudio bíblico. Te damos las gracias por tu misericordia y tu compasión para con nuestras vidas. Y te pedimos que seas acompañándonos en este tiempo, que seas tomando el control de cada una de las partes y tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones a través del estudio de esta noche. Lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonaremos en estos momentos el himno 27 titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface
mi transido corazón es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener nuestra lectura del día de hoy. Libro de los Salmos, capítulo 100, Salmo 100, y vamos a leer todo este capítulo de 5 versículos. Dice la Escritura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor
a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabaremos a nuestro Señor con el himno número 63 titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 6, titulada El servicio cristiano. Escuchemos. Queridos hermanos, cuánto gusto poder compartir una vez más con ustedes este tiempo de estudio bíblico. El tema propuesto para el día de hoy es el servicio cristiano. Debemos nosotros entender que el propósito nuestro como creyentes en la iglesia tiene que ver con el servicio al Señor. Y nosotros no servimos por imposición ni por derecho. Nosotros servimos en el sentido del privilegio. Creo que es necesario que todos nosotros entendamos eso, porque nuestro servicio al Señor se desprende del principio del haber sido perdonados por el Señor, el haber sido comprados con precio de sangre preciosa. Todo aquel que recibe esa gracia salvadora del Señor Jesucristo tiene como deseo fundamental en su corazón servir al Señor. Recordemos nosotros a la suegra de Pedro. Después de haber sido sanada por el Señor, inmediatamente servía. El apóstol Pablo, después de haber recuperado la vista,
Después de haber tenido ese encuentro formidable con el Señor Jesucristo camino a Damasco, nos dice Hechos 9:20 que inmediatamente él le servía al Señor por medio de la predicación. Así que el servicio cristiano es algo que se deriva de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber experimentado su perdón, su salvación. Y eso nos lleva a nosotros a un servicio distinto al que se hace en el mundo. Este es un servicio que fluye de la gracia del perdón de Dios para con nosotros. Y en cuanto a esto, lo primero que quisiera tratar con ustedes en esta noche es ¿a quién servimos nosotros? Porque de ahí se va a derivar el poder entender acerca de la naturaleza de nuestro servicio al Señor y nuestra condición como servidores de Él. ¿A quién servimos nosotros? En primer lugar, debemos dejar claro que nuestro servicio es a Dios. ¿Por qué digo que debemos dejar claro esto? Porque a menudo nosotros confundimos los papeles y creemos que una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir a los hombres. Todo lo que nosotros hacemos tiene como punto de partida este principio, el servicio a Dios. Quiero que leamos Josué capítulo 25, que lo hemos leído en estos días. Josué capítulo 25, y quisiera que revisáramos los versículos, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Escuche esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué es un hombre que conoce muy bien a Dios y su accionar. Josué caminó con Moisés como un servidor de Moisés, viendo las grandes maravillas, las obras portentosas de Dios para sacar a su pueblo con mano poderosa de Egipto. Él fue testigo de las plagas, fue testigo de la apertura de las aguas para que el pueblo cruce en seco, fue testigo de las maravillas durante los 40 años en el desierto, y ha sido testigo de cómo Dios ha introducido al pueblo suyo a la tierra prometida, la cual había jurado a sus padres que les habría de dar. Así que Josué es un hombre que ha visto en primera fila la grandeza del Dios único, vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero viene acompañado de un pueblo que se ha caracterizado por ser rebelde, por ser obstinado, ser un pueblo que, a pesar de haber visto las mismas cosas que él vio, se atreve a desafiar a Dios coqueteando, perdón la expresión, pero es así, con los dioses falsos de Egipto y también con los dioses de los amorreos donde ahora están. Y nosotros podemos seguir la historia del pueblo de Israel y vamos a ver que en más de una ocasión ellos trastabillaron en esto de ser fieles al Señor, poniendo su mirada en los dioses de madera, en los dioses de metal, en los dioses de piedra, dioses que no pueden hacer nada por ellos. Lastimosamente el pueblo se resbaló por ese camino de iniquidad, por el camino de la idolatría, por el camino del paganismo. Y es interesante el llamado que hace Josué, y es un llamado un tanto profético en el sentido de que, miren, estas son las cosas en las cuales el pueblo iba a trastocar su obediencia. Miren, el llamado es este: temed a Jehová y servidle. Todo aquel que se constituye en pueblo de Dios está llamado a temer a Dios y a servirle con integridad y en verdad. Y luego dice en el versículo 15: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, pero yo ya tomé mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que es profético. ¿En qué sentido? Este fue el pecado en el que Israel incurrió. Hay un llamado profético a mantenerse firme al Señor y en la adoración, en el servicio y todo esto. La característica es esta: todo aquel que tiene un Dios y que teme a ese Dios anhela servirle a Dios.
El pueblo de Israel lamentablemente puso su mirada en otros dioses. ¿A quién servimos nosotros? No servimos a dioses falsos, no servimos a dioses de madera, ni de papel, ni de piedra. Nosotros servimos al Dios único, vivo y verdadero. Pero también como siervos de Dios, nosotros los creyentes estamos llamados a servir en la iglesia y a la iglesia del Señor. Y hermanos amados, algo que nosotros debemos tener claro es que al igual que el pueblo del Señor, a veces la iglesia del Señor, al igual que el pueblo de Israel, tiene sus momentos difíciles, tiene sus momentos en que debe ser llamada a la cordura, a la rectitud. En el capítulo 6 del libro de los Hechos encontramos este detalle que es un poco doloroso verlo, pero está registrado para que nosotros no incurramos en las mismas faltas. Fijémonos un momento en Hechos capítulo 6, veamos cuál es el problema y cuál es la solución brindada a este problema de parte del Señor. En aquellos días, dice el versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia naciente allí en Jerusalén está compuesta por judíos y griegos, por judíos y gentiles. Lastimosamente, tenemos que decirlo así, para muchos creyentes judíos había cosas que tenían que ser procesadas todavía en su mente y en su corazón. Y por lo que denuncia la palabra aquí, las viudas de los griegos eran desatendidas por un problema de discriminación. Las viudas de los griegos no eran tomadas en cuenta como las viudas de los judíos. Entonces, dado este problema que podría causar un resquebrajamiento en la unidad de espíritu que la iglesia tenía, dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que servir a las mesas sea algo deshonroso o algo malo, pero alguien tenía que ocuparse en la predicación de la palabra, y siendo una iglesia tan grande, necesitaban de personas que les ayudaran en el servicio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que en primer lugar nosotros servimos al Señor. En segundo lugar servimos en la iglesia y a la iglesia. Cuando hablamos de servir en la iglesia, me refiero a servir al Señor en su casa, Uso el término iglesia, que a veces nos lleva a nosotros al contexto del templo, de la casa del Señor. Servimos al Señor en la iglesia. ¿Y cuál es el servicio que se hace en la iglesia? Fíjense, hay varias formas de servir al Señor en la iglesia. La atención de la casa del Señor, en el contexto de lo que estamos hablando en Hechos capítulo 6, era el servir, la distribución de los alimentos en la iglesia. Recordemos nosotros que la iglesia naciente está compuesta por prosélitos de diferentes partes del mundo que habían llegado a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la agricultura, y se habían quedado allí al escuchar el mensaje de Pedro, habían recibido a Cristo como Salvador de sus vidas, lo habían reconocido como Señor de sus vidas, pero se habían quedado en Jerusalén. La iglesia estaba creciendo, había una situación muy interesante porque habían hermanos que no habían regresado a sus lugares de origen y necesitaban recibir el sustento, y habían viudas que necesitaban ser atendidas por parte de la iglesia. Y quienes iban a atender a estas hermanas debían tener esas características interesantes. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero fíjense, podemos servir a nosotros en la iglesia, en la casa del Señor, en diferentes tipos de acciones. Y una de esas acciones aquí tenía que ver con la distribución de los alimentos. Servir las mesas. Ahora, quisiera que pensáramos en esto. Para servir las mesas se buscaba personas que tuvieran buen testimonio, sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pues bien, hay otras formas de servir al Señor en su casa, limpiando la casa del Señor, atendiendo la casa del Señor, que no le falte nada.
buscando lo mejor para la casa de Dios. Recordemos nosotros en el Antiguo Testamento a Josías, que tenía su afecto en la casa del Señor y procuraba que la casa del Señor estuviera en las mejores condiciones. Recordemos nosotros a David, preparando los materiales para la construcción del templo, el cual él no podía construir, pero fíjense ustedes que él buscó todo lo mejor para la casa del Señor. Eso debe ser una inspiración para nosotros el día de hoy. El amor al Señor también nos lleva a nosotros a servirle en su casa y servirle a la iglesia. Cuando hablo de servir a la iglesia, me refiero al servicio que nosotros damos a los hermanos. Bueno, sigamos con esto. Servimos también los creyentes a nuestro prójimo. Y esto es importante, queridos hermanos, porque a veces lo pasamos por alto. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, leo los versículos 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, fíjese, como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este me parece que es un ejemplo bueno para 2 cosas: hablarnos del amor al prójimo y hablarnos del servicio al prójimo, porque el amor al prójimo en este párrafo de la escritura que hemos leído, en esta parábola, se traduce en servicio. Vemos nosotros la indiferencia del sacerdote y vemos nosotros la indiferencia del levita. Ambos, al verlo tendido, lo ignoran. El Señor Jesucristo elabora esta parábola con elementos que son necesarios para llegar al corazón de este intérprete de la ley. ¿Y cuáles son los elementos? 2 elementos de carácter religioso y un elemento de carácter repugnable para un judío, un samaritano. El samaritano era fruto de esa mezcla de judío con gentil. Tendríamos que remontarnos al Antiguo Testamento para entender esto que estamos diciendo, pero esa era la razón por la cual los samaritanos eran mal vistos por los judíos. Así que el Señor Jesucristo se acerca a una mujer samaritana, habla con ella y eso escandaliza a sus discípulos. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo, para enseñarle a un intérprete de la ley, un hombre santo entre los judíos, elabora esta parábola con estos elementos y a estos 2 elementos religiosos los presenta como indiferentes ante la necesidad de quien debe ser considerado como un prójimo. ¿Por qué razón lo hace así? Porque sabe muy bien que nosotros, los seres humanos, amamos a quienes nos aman, saludamos a quienes nos saludan y les hacemos favores a quienes nos hacen favores. Nosotros construimos esa reciprocidad en virtud de lo que nosotros consideramos justo y bueno. Pero el Señor Jesucristo nos lleva para trascender en su mirada desde el reino y en su ética del reino de los cielos. Si nosotros nos remontamos a Mateo capítulo 5, vamos a encontrar la enseñanza del Señor Jesucristo a partir del versículo 38, es muy clara, ¿no? Si alguien te obliga a ir 1 milla, llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si alguien quiere tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses. Si te pide la capa, dale también la túnica. Es una ética completamente distinta a la que nosotros formulamos dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra cosmovisión,
de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de ver el mundo. Y el Señor, cuando construye esta parábola, la hace de una manera premeditada para despertar la conciencia y el corazón de este hombre. ¿Acaso Dios no ama al samaritano? Por supuesto que sí lo ama. Entonces quiere llevarlo a trascender en esto. Y construye esta parábola interesante. Primero marca la indiferencia de estos dos líderes religiosos que debieron haberse detenido y mostrar misericordia sobre el herido, y no lo hacen. Pero viene un samaritano, el samaritano actúa de una manera diferente, muestra compasión por aquel hombre que había sido asaltado, y no solamente que lo levanta, no pasa de largo, sino que lo levanta, fue movido a misericordia, se acercó a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuál era la obligación de este hombre? Ninguna. Pero mostró misericordia, y ese es el punto de partida. Cuando nosotros mostramos misericordia por nuestro prójimo, le servimos, y le servimos con alegría, número 1. En segundo lugar, servimos a nuestro prójimo sin esperar recompensa alguna. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Que servimos esperando siempre algo a cambio. Nosotros hacemos algo y por lo menos esperamos a cambio, no solamente un reconocimiento material. A veces estamos esperanzados en que alguien haga público lo que nosotros hicimos, y por lo menos un espaldarazo, que alguien nos diga: muchísimas gracias por lo que hiciste. Pero cuando nosotros servimos con esa expectativa, queridos hermanos, no solamente que nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar, nos vamos a amargar y vamos a dejar de servir con alegría. Entendamos nosotros que tenemos que servir a nuestro prójimo, tenemos que servir a nuestro prójimo sin esperar algo a cambio. En ninguna parte la parábola nos dice que este hombre estaba esperando recibir algo a cambio. Al contrario, desinteresadamente, desprendidamente, cuidó de él, lo llevó al mesón, pagó y dijo: si hay algo más que pagar, póngalo a mi cuenta, yo me encargo. Así que debemos nosotros servir a nuestro prójimo como parte del servicio cristiano. Entonces, repito, servimos a nuestro Dios, no a dioses falsos ni a dioses ajenos. En segundo lugar, servimos a la iglesia, como en Hechos capítulo 6, de diferentes maneras, desde la distribución de la comida, en todo lo que sea necesario, debemos estar dispuestos a servir en la iglesia y a la iglesia. Y servimos también a nuestro prójimo como nos enseña el Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿cómo debemos nosotros servir? Bueno, quiero recoger las palabras de Josué en el capítulo 24, lo que él nos dice respecto a cómo se debe servir al Señor. Miren, el versículo 14 de Josué capítulo 24 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle, y señala 2 cosas: con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Muy bien, hablemos un poco de esto. Colosenses capítulo 3, carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es una carta muy linda, es una carta que debemos leerla continuamente. Capítulo 3, leo el versículo 17 y luego voy a leer el versículo 23 y 24. Dice el versículo 17 de Colosenses 3: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Repito, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo siguiente, miren el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, miremos, lo primero, todo lo que hacemos en cuanto al servicio debemos hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Contextualicemos, desmenucemos esta verdad y pongámosla a nuestra altura de lo cotidiano. Tienes que lavar los platos, es parte del servicio cristiano en tu casa. Hazlo para el Señor. ¿Cómo? En el nombre del Señor. ¿Vas a lavar los platos? Hazlo en el nombre del Señor. ¿Vas a barrer la casa? Hazlo en el nombre del Señor. ¿Tienes que arreglar tu cama? Hazlo en el nombre del Señor. Si tienes que hacer algo en la iglesia, hazlo en el nombre del Señor, sea cual fuere tu trabajo dentro de la iglesia. Si tocas los instrumentos, hazlo en el nombre del Señor. Si tienes que recoger las ofrendas, hazlo en el nombre del Señor. Si tienes que abrir la puerta, hazlo en el nombre del Señor. Si tú eres el que prende las luces, los equipos, lo que sea, hazlo en el nombre del Señor. Si tienes que dar la bienvenida a los hermanos, hazlo en el nombre del Señor. Repito,
Todo lo que hacemos debe ser hecho en el nombre del Señor. Toda forma de servicio que nosotros hacemos debe ser hecho en el nombre del Señor y también con acción de gracias, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, murmurando, quejándome, hermanos, eso ya no es agradable ante los ojos del Señor. No es mi ofrenda ante el Señor. Solo a mí me dicen, solo yo recojo esto. Yo escucho a veces en la casa, solo a mí me piden que vaya a comprar, solo a mí me piden que arregle la casa, solo a mí me piden que yo barra, solo a mí me piden que yo haga esto, que lo haga lo otro. Lo mismo pasa en la iglesia. Solo yo tengo que recoger las ofrendas, solo yo tengo que abrir la puerta, solo yo tengo que hacer esto. A mí nomás me están reclamando. ¿Y por qué no le dicen a fulano de tal que haga? ¿Y por qué no? Vea, hermano, si usted lo va a hacer así, mejor no lo haga. Escúcheme, no lo haga. A mí me molesta esto sobremanera. Cuando yo veo que a alguien se le pide algo y lo hace de mala gana, mejor no lo haga. Porque las cosas, el servicio cristiano debe ser hecho con sinceridad, pues. Con sinceridad, para el Señor, no para los hombres, hermano. Y cuando usted hace algo en el nombre del Señor, usted va a estar quejándose. No, pues. Allí es donde yo descubro la poca conciencia que nosotros como creyentes tenemos de la presencia del Señor, porque estoy más que seguro, más que convencido, que si yo viera al Señor de manera tangible, materializada delante de mí, me quedo calladito y sirvo con alegría de corazón. ¿Por qué razón? A veces, cuando servimos, esa queja, esa murmuración, no la decimos delante del pastor. Llega el pastor y nos ponemos bien bonitos y servimos con alegría y ahí estamos bien y ahí no nos quejamos. Si eso hacemos delante porque lo vemos al pastor, porque vemos al hermano, porque vemos a la hermana, entonces ¿qué concepto tenemos nosotros de la presencia del Señor? Sea lo que me corresponda hacer a mí en la casa del Señor, lo voy a hacer en el nombre del Señor porque sé que el Señor está presente. Amén. Sé que el Señor está presente, sé que Él está allí y por eso le serviré con acción de gracia, no con murmuración, no con tristeza, sino con acción de gracia, porque es un privilegio servir al Señor. Si usted no lo entiende así, entonces usted no va a disfrutar de servir al Señor. Usted siempre estará barriendo, arreglando, corrigiendo algo, prendiendo, apagando, abriendo, cerrando, siempre va a estar mirando a otros lados, no mirando al Señor. Y lo siguiente que dice el versículo 23 es, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vas a lavar los platos, hazlo como para el Señor. Como que si el Señor fuera a comer en esos platos, lávalos bien. Te dicen que tienes que arreglar la cocina, arréglala como para el Señor, como si el Señor fuera a cocinar contigo. Tienes que preparar el almuerzo, hazlo como para el Señor, no para tu esposo, no para tus hijos. Mira, cuando tú cambias de perspectiva, entonces tú lo vas a hacer con gozo, no lo vas a hacer quejándote. Y sabes, va a ser la comida más rica del mundo, porque cocinaste pensando en el Señor y no en tu esposo y en tus hijos ni en ti misma. Cuando tú sales a trabajar y sales a conseguir el pan de cada día, hazlo como para el Señor y no como para los hombres, no como para tu esposa, no como para tus hijos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si yo lo hago pensando en mi esposa y en mis hijos, me voy a sentir completamente mal. ¿Por qué razón? Porque nadie me dijo gracias porque yo salí a conseguir el pan de cada día. Nadie me dijo gracias porque nadie sabe que yo me parto el lomo. Yo he escuchado eso miles de veces. Mira, si tú lo haces para el Señor, hazlo en silencio. Hazlo con acción de gracias. Gózate porque tienes trabajo. Gózate porque tienes fuerzas para trabajar, salud para trabajar y deja de quejarte y alaba al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias con toda tu alma porque te puedes levantar. A mí me duele cuando yo escucho gente quejándose y diciendo, yo trabajo para ustedes, yo hago esto y ninguno de ustedes es agradecido. Entonces estuviste sirviendo al ojo, estuviste sirviendo al hombre, no estuviste sirviendo al Señor. ¿Por qué? Si estuvieras sirviendo al Señor, entenderías esto. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No esperes que alguien te aplauda. Olvídalo, el aplauso, espéralo del cielo. Y tú sabes cómo estás sirviendo. Si tú estás sirviendo con acción de gracias, sabrás que te espera un aplauso en el cielo. Pero si tú estás sirviendo porque te vean, si tú estás sirviendo esperando que alguien te aplauda, tú sabes que no va a haber aplauso en el cielo, porque has estado sirviendo al ojo y no al Señor. Seguimos. Hay que servir al Señor con
generosidad, desprendidamente. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Es la pregunta que creo todos nosotros debemos hacernos cuando le servimos al Señor. ¿Por qué razón? Creo que todavía tengo algo de tiempo. Lucas capítulo 17 es una de las porciones favoritas para mí. Dice el versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, no fuimos una milla extra. Y esto pasa tanto en la casa como en la iglesia. Yo sé que tengo que proveer el pan y no tengo que esperar que me aplaudan ni que me feliciten porque eso es lo que tenía que hacer. Esa es mi responsabilidad. En la iglesia, yo sé que tengo que preparar mis estudios, preparar mis sermones, predicar, atender a los hermanos, hacer la tarea que un pastor tiene que hacer. Y cuando haya hecho eso, solo puedo decir de mí mismo, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Se fija? ¿Somos siervos o qué somos? ¿O somos señores? Si yo tengo la actitud de siervo, y si mi anhelo es el servicio cristiano al Señor, pues mire lo que dice la Escritura. Cuando haya terminado de hacer lo que tenía que haber hecho, solo puedo decir, siervo inútil soy. Y mire cómo lo enseña el Señor. ¿Quién le dice a su siervo? ¿Quién no le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto puedes comer tú. Es fácil decir, somos siervos de Dios. Y a mí me da risa cuando yo veo gente que dice, el siervo de Dios, y yo veo una actitud así bien elevada, bien inflada. Esto es siervo. Esto es siervo. La traducción de la palabra debería ser, de la palabra doulos, debe ser sirviente. Porque a algunos lo de siervo se les ha trastocado completamente. El punto es sirviente. El sirviente es aquel que está dispuesto a hacer lo que se le pide y más allá de lo que se le pide, sin esperar recibir algo a cambio. Así que cuando nosotros servimos de esa manera, queridos hermanos, el beneplácito es grande. ¿Por qué razón? Porque sabemos que servimos al Señor y no servimos a los hombres. Y si nosotros servimos al Señor, no esperamos aplausos. Más bien, inclinamos nuestra cabeza en forma reverente, porque servimos, queridos hermanos, al que nos sirvió a nosotros. Y de eso voy a hablar más adelante. También debemos servir en santidad, queridos hermanos, con santidad servir al Señor. En el libro de Números, capítulo 12 y capítulo 16, encontramos dos episodios que son tremendos. No los voy a leer en esta noche, pero sí espero que usted los lea. Números, capítulo 12 y capítulo 16. En el primero encontramos a dos siervos, María y Aarón. María y Aarón. Murmuraron contra Moisés porque Dios lo estaba usando poderosamente. ¿Y saben lo que ellos dicen? Solamente por ti ha hablado, solamente por Moisés habla Dios, no habla también por nosotros. Y esto es algo que se ve mucho a nivel ministerial. El celo, la envidia, porque Dios usa a uno y a otro no lo usa de la misma manera. Recordemos que Él es Señor y Él decide sobre cada uno de sus hijos de manera independiente. Y ante eso, nosotros nos reímos con los que se ríen y lloramos con los que lloran. No sentimos envidia, no permitimos que eso trabaje en nuestro corazón. Al contrario, con la acción de gracias nosotros servimos al Señor. Y si uno es honrado, gloria al Señor por eso. Y si a mí todavía no me toca la honra, no hay ningún problema, porque no estamos buscando honras. Estamos buscando servicio. Debemos servir en santidad. El siguiente caso es el de Coré. Coré era uno de los de la tribu de Leví, servidor de las cosas de Dios, pero llegó un momento que se rebeló y no le gustó la idea de que Moisés y Aarón sean quienes están dirigiendo al pueblo. Ellos también pueden dirigir. Fíjense ustedes, en ambos casos yo veo el mismo espíritu. Es un espíritu de rebeldía, y cuando hablo de espíritu hablo de actitud, de conducta, de carácter. En ambos casos veo un espíritu de rebeldía, en ambos casos veo un espíritu de división. Cuando decimos, no solamente por él habla, también por mí habla.
Esa misma actitud hubo en María y en Aarón, y esa misma actitud hubo en Coré. Ambos se rebelaron contra la autoridad y dijeron, Dios también nos usa a nosotros. Hay que servir a Dios en santidad. Servir a Dios en santidad significa dejar atrás ese tipo de cosas. Aquí en la obra del Señor no es como una empresa que queremos nosotros escalar posiciones. No, porque el Señor nos enseñó claramente que los que quieran ser primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y con respecto a la santidad, nos dice la palabra del Señor, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, fíjense los requerimientos para alguien que quiere hacer la obra del obispado. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En otras palabras, santidad. Santidad no es otra cosa que apartarse del pecado, de la forma pecaminosa de vivir, hacer una clara digresión entre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, separar entre lo santo y lo profano. Las cualidades que se requieren aquí de alguien que va a hacer la obra pastoral tienen que ver con integridad. Hay que servir a Dios en santidad y lo mismo se pide también para los diáconos. Recordemos nosotros ahí en Hechos capítulo 6 que se requiere que tengan buen testimonio, que se requiere que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque el servicio cristiano es un privilegio, no es un derecho. No es que yo tengo aquí tantos años y por esa razón tengo que servir. No porque yo soy el que más diezmo y el que más ofrendo, yo tengo que dirigir, yo tengo que hacer esto. No, hermanos queridos, estamos totalmente equivocados si pensamos así. El servicio cristiano es un servicio, es un privilegio que Dios nos ha dado. Es una honra a quienes no lo merecen. Ninguno de nosotros merecemos eso. Más bien es un honor poder servirle al Señor. Como lo he dicho muchas veces, es una honra poder tomar una escoba y barrer la casa del Señor. Es la honra más preciosa que puede haber. Tomar un trapeador y limpiar la casa del Señor. Una franera, limpiar las bancas de la casa del Señor para que cuando mis hermanos vengan todo esté limpiecito, esté bien bonito. Que la casa de mi Señor esté limpia. Barrer los portales de la casa del Señor. Que esté bonita la preciosa casa del Señor. Amados hermanos, si no empezamos por allí, cuando tengamos un puesto de liderazgo, vamos a fracasar. Actuaremos como señores y no como siervos. Y termino con esto, queridos hermanos. El reconocimiento, la recompensa de un servidor del Señor está en Cristo. Miremos un momento lo que dice Mateo capítulo 24, lo hemos leído muchas veces. Mateo capítulo 24, quiero leer los versículos 45 al 47. Miren. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. En otras palabras, miren, la recompensa del que sirve al Señor no es ahora. Es cuando Él venga. Cuando Él venga, fíjense, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando el Señor venga, ahí van a ser las recompensas. Así que, por lo pronto, queridos hermanos, dediquémonos a eso, dediquémonos a servir al Señor con alegría, no esperando reconocimientos aquí en esta tierra. ¿Para qué, pues, hermanos, si nosotros tenemos clarito que es un honor servir al Señor? ¿Qué tipo de honra estamos esperando recibir? Ninguna, pues, mis hermanos. Toda recompensa está en las manos del Señor. Eso viene de parte del Señor, no de los hombres, hermanos. Quitémonos esa película de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque, hermanos amados, el gozo de un siervo de Dios es saber que un día vamos a estar allá. Y allá es donde vamos a ver quién es quién. Porque hemos servido a Cristo, mis queridos hermanos. Y el que califica la obra es Cristo. Así que procuremos enviar oro, plata y piedras preciosas. No, como dice el apóstol Pablo, heno, madera, ni hojarasca. Cuidado. Preparemos bien lo que nosotros estamos haciendo y eso es servir a Dios con sinceridad, con generosidad, con santidad. Bien, ¿qué más nos dice la Escritura?
La recompensa de un siervo, del que sirve a Cristo, está solamente en el deber cumplido. Vuelvo a Lucas capítulo 17, lo que leímos hace un momento. Y quiero solamente decir esto, miren. Así también, versículo 10, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, y esta es mi recompensa, siervo inútil soy, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El deber cumplido. Esa es nuestra recompensa. Saber que lo que teníamos que hacer, hemos hecho. ¿Saben? El apóstol Pablo habla de esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Miren cómo se expresa el apóstol Pablo, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Dónde? ¿Aquí? No, allá. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, me explico, mis queridos hermanos, tremendo. Mi recompensa es el deber cumplido. Pablo lo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas esenciales que nos hablan de haber cumplido con lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Y Lucas nos dice, cuando hayas hecho todo eso, ¿qué puedes decir de ti mismo? Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Y hermanos queridos, para mí, usted puede pensar otra cosa, está bien, no hay ningún problema. Pero permítame compartirle algo que el Señor puso en mi corazón hace mucho tiempo atrás. Uno de los privilegios más grandes y una de las recompensas de un siervo cristiano es ser comparado con el Señor Jesucristo. Quiero leer lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que esté esperando que los demás le sirvan no se identifica con el Señor. Pero todo aquel creyente que procura servir, poner su vida, sus bienes al servicio del Señor, es entendido lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Ese es el que se identifica y testifica con su vida y con sus acciones que es un discípulo de Cristo, un servidor del Señor. Entonces, queridos hermanos, el servicio cristiano, entendámoslo así, servimos a nuestro Dios, servimos a la iglesia del Señor, servimos a nuestro prójimo. ¿Cómo lo hacemos? Con sinceridad, con generosidad y en santidad. ¿Cuál es la recompensa o qué esperamos recibir? Primero, el reconocimiento del Señor. Del Señor esperamos esa frase, ven buen siervo fiel. No me interesa lo que pongan aquí, me pueden aplaudir y allá arriba no. ¿Se fija? Yo espero esas palabras del Señor, no de los hombres. Me preocupa eso, créame. Y creo que a usted también debería preocuparle. No lo que los hombres puedan decir de usted, sino lo que el Señor pueda decir de usted. Creo que haber cumplido y haber hecho un poco más allá de lo que se nos pedía debe ser una recompensa para nosotros. Que rompimos el molde y fuimos un poco más allá. Servimos más allá de lo que se nos había pedido. Si nos pidieron 1 milla, fuimos 2. Si nos pidieron que cargáramos esto o si nos pidieron que hagamos esto de acá que era complicado, fuimos e hicimos mucho más de lo que se nos pidió. Y lo hicimos con gratitud, lo hicimos con alegría. Y en tercer lugar, creo que la recompensa de un servidor del Señor es que los demás puedan decir de nosotros, Él es como Cristo. Él no busca ser servido, sino servir a los demás.
Dios quiera que esa sea una característica que resplandezca en nuestras vidas. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos llegar al entendimiento de ese principio fundamental en cuanto al servicio cristiano. Porque entonces cuando nosotros lleguemos a ese punto, créanme mis amados hermanos, vamos a sentirnos satisfechos y contentos. Y le dejo esto para que reflexione. Si alguno me sirve, dice Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, no los hombres, mi Padre le honrará. No busquemos la honra de los hombres, busquemos la honra del Señor. Sirvámosle como verdaderos cristianos. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, alabemos a nuestro Señor con el himno número 110. Digamos juntos en esta noche que ante cualquier situación siempre estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Queridos hermanos, qué bueno haber estado con ustedes en esta noche. Seguimos orando para que el Señor proteja nuestras vidas, proteja nuestra ciudad de este azote tan terrible. Les ruego por favor tomar todas las medidas necesarias para precautelar su salud. Y sobre todas las cosas descansemos y confiemos en el Señor. Es el que tiene cuidado de nosotros y el que puede preservar nuestra salud en medio de estos tiempos de pandemia. Demos gracias al Señor continuamente, queridos hermanos, por darnos el privilegio de volver a abrir el templo. Y oremos para que en estos feriados que se aproximan no haya más contagios y no tengamos que volver a ese tiempo de cuarentena que fue tan difícil. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por el privilegio que nos das de servirte en las diferentes formas y áreas que como cristianos nosotros tenemos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Señor bendito, en el nombre de Cristo, ayúdanos a recordar que tú requieres de nosotros un servicio sincero, generoso y santo. Ayúdanos a recordar también, Señor, que nuestra expectativa es tu reconocimiento, no el de los hombres. Señor, que podamos nosotros decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Señor, que podamos distinguirnos como verdaderos discípulos tuyos al tener un carácter de siervos, no esperando ser servidos, sino esperando siempre servir a los demás. Te lo ruego, Señor, de todo corazón, y bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche.